Dios les bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios, qué gusto poder estar aquí nuevamente. Ya tenía bastante de no venir. Veo bastantes caras nuevas, como le decía la pastora. Bastantes caras nuevas, pero están caminando, creyendo y confiando en el Señor. Amén. Dios me hacía sentir que había muchos, hay gente aquí que le cuesta entrar en la alabanza, que tiene problemas para entrar en la alabanza. Hay gente aquí que no entra, no entra, y no es porque no haya una atmósfera de adoración, porque sí hay una atmósfera de adoración, pero hay gente que aquí que no puede entrar. Y realmente necesita entregarle esa carga y permitir que esas cadenas se caigan. La Biblia dice que la unción pudre los yugos. La unción es la que pudre todo yugo. Si usted es sincero con usted mismo, porque aquí uno necesita ser sincero con uno mismo. Usted sabe y usted se conoce. Si usted entra en la adoración, usted sabe. Aquí nadie le puede decir, no, hermano, es que usted no entra. No, usted mismo se conoce. Si usted le cuesta o usted dice, no, yo cierro mis ojos, adoro al Señor. O usted dice, no, me cuesta. Si realmente le cuesta, al final le voy a invitar que pase aquí. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos hambrientos y sedientos por Dios hay aquí? Amén. Hay varios. Hay varios sedientos aquí. A los sedientos, dice Dios, los sacia. Amén. Me alegra mucho estar aquí en esta casa, en esta iglesia. Es una bendición. Tenía realmente deseos de poder estar aquí, pero a veces uno desea y no se le cumple. Pero qué bueno que al fin el Señor le tocó el corazón a la pastora, se acordó de mí. No sé si le había ofendido, pero al fin dijo, sí, de veras, digo, sí, por ahí hay un siervo de Dios, y me mandó a traer. Así que, Padre, gracias por redarguir el corazón de tus siervos. Gracias, papá. Tócala, sí, cabal, tócala, Señor. Redargúyela más seguido. Me ha tocado compartir con ustedes lo relacionado al tema de sábado de gloria o sábado santo. Quiero explicárselo porque realmente es un evento de gloria, es un evento muy hermoso y creo que pasa desapercibido dentro del cristianismo. A veces nos enfocamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero perdemos de vista o perdemos la óptica de lo que realmente sucedió el día que Él estuvo en el sepulcro. Nos acordamos de lo que Él hizo en la cruz y nos acordamos de que Él resucitó, pero pasamos por alto ese lapso de días entre que Él muere y Él resucita. Y en la Biblia realmente hay mucha información que nos da a luz lo que realmente sucedió. Quiero que me acompañe, que abra su Biblia, póngase de pie una última vez y abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38 al 42. Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 19 y versículo 38 en adelante. Amén. Si lo tiene, me dice amén. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Allá atrás, el pastor. Pastor, qué gusto verlo. Dios renueva las fuerzas como búfalo en su vida. Amén. Nuevas fuerzas, nuevo vigor y nueva visión Dios le viene entregando, pastor. Usted ha sido puesto para cosas grandes en el reino de los cielos. Y Dios no lo ha dejado. Dice el Señor,
yo no te he dejado, dice el Rey. Yo no te he abandonado, dice el Señor. Yo te ungí, te levanté, te envié, te capacité, dice el Señor. Y largo camino, dice el Rey, te resta que hagas en mi obra. Yo te llamé de lejanas tierras, dice el Rey, y te he puesto para que des fruto, dice el Señor. En época de restauración estás, dice el Rey. Pero el fruto que vas a producir para mí será de 100 por 1, dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en tela de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. Por lo tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Amén. Tome su asiento. Acompáñeme a pedirle a Dios que bendiga su palabra. Su palabra está bendita, pero no es de más pedirle a Él que Él nos hable. Lo importante es que Él nos hable, Él nos enseñe, Él nos disipule, porque cuando Él habla, todos somos bendecidos. Cierra sus ojos, acompáñenme a hacer esta oración. Padre que estás en los cielos, papito lindo, amado, que estás también aquí en este lugar. Señor amado, queremos suplicarte, Padre, quiero pedirte que esta noche, Señor, tú puedas enviar esta palabra, mi Dios, puedas enviar esta palabra fresca, esta palabra que edifica, que alienta y que consuela. Señor, porque tu palabra es como espada de doble filo, Señor, dice tu palabra que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Señor, tú envías tu palabra para capacitar, para redarguir, para bendecir y para instruir en justicia. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de estar en este lugar y poder oír tu santa palabra. Padre Celestial, envía a tu Espíritu Santo, Señor, que esta noche se mueva, se derrame y dé libertad al cautivo. En el nombre de Jesús. Amén, y amén. Gloria a Dios. El tema que le he puesto a esta meditación realmente breve es el holocausto perfecto. Aleluya. El sábado de gloria o sábado santo es la conmemoración de Jesús en el sepulcro y su descenso al abismo. Eso es lo que conocemos como sábado de gloria. Pero realmente el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz se completó cuando Él murió. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él limpia y lava nuestros pecados. Pero era necesario que ese sacrificio fuera completado. Y el sacrificio de Él lo vemos realmente marcado y detallado en el Antiguo Testamento. Si nos vamos al Antiguo Testamento y empezamos a estudiar acerca de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Pacto, vemos que hay una similitud con el sacrificio de Cristo, porque los sacrificios que se ofrecían antes eran una sombra del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y quiero que me acompañe al libro de Levítico. Levítico capítulo 1, versículo 4. Desde el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, hasta el versículo 9. Capítulo 1, versículo 4, al versículo
9. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Lo que nos está detallando desde el versículo 4 en adelante es lo que tenía que hacer el sacerdote cuando recibía el cordero para poderlo presentar como ofrenda por el pecado. Este tipo de sacrificio era un sacrificio de holocausto. Y al decir que era un sacrificio de holocausto, significa que era un sacrificio quemado. El holocausto, la palabra holocausto se traduce del hebreo olah, que significa hacer ascender. Y también del griego holocautoma, que denota quemar totalmente. Lo que nos está diciendo la palabra es que el sacrificio de holocausto era un sacrificio quemado en su totalidad. Y lo que aparece desde el versículo 4, cuando dice que él ponía la mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado, el versículo 4 lo que nos está hablando es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Le hago un pequeño resumen. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Amén. Él recibió los pecados. Él los recibió en el Getsemaní cuando estaba orando al Padre y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. En ese momento, los pecados de todos nosotros fueron adjudicados a Él, fueron entregados, fueron imputados a Él. ¡Pum! Se le entregaron. Y por eso la carga que Él sentía, el peso que Él sentía. Y el versículo 4 es una alusión a lo que Cristo vivió en el Getsemaní. Es una alusión a que el pecado se le fue entregado. Y le dice el versículo 5, entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Versículo número 6 dice, después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Oiga lo que dice el versículo 9, que tiene que ver el versículo 9 con lo que estamos hablando. Dice, pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Para que el holocausto fuera aceptado por el Padre, el sacrificio tenía que ser quemado. Tenía que ser consumido. Pregunta, ¿en qué momento el holocausto, en qué momento la ofrenda del Padre por el pecado, que fue el Hijo, en qué momento ese holocausto fue quemado? No fue quemado en la cruz, porque en la cruz solo fue presentado y murió. Pero cuando Él muere, bajan su cuerpo de la cruz, lo meten al sepulcro, pero faltaba el cumplimiento de la sombra que aparece aquí en Levítico 1:9. El holocausto debía de ser quemado. Y cuando el mismo Espíritu de Dios, inspirando al profeta David, menciona esto mismo acerca de holocaustos y de sacrificios, que el Padre en un momento dado había dicho, ya no quiero más holocausto, ya no quiero más sacrificio. Salmo capítulo 40, versículo 6. Amén. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Versículo 7. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Amén. Este versículo se encuentra también
en Hebreos capítulo 10, es lo mismo. Y lo que el Espíritu Santo estaba diciendo es que el Señor había preparado un sacrificio y un holocausto por el pueblo para poder expiar el pecado del pueblo. Amén. Y que los holocaustos y sacrificios que se presentaban en el antiguo pacto ya no eran recibidos, porque el Padre quería un sacrificio perfecto, un holocausto santo, un holocausto que completara, que diera la medida de lo que Él estaba requiriendo. Así que en Levítico, lo que acabamos de leer en Levítico, se nos decía que el holocausto debía de ser quemado. Y cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, lo bajan de la cruz, lo meten al sepulcro, el Señor Jesús desciende al infierno, desciende al lago de fuego, y el holocausto es consumido. Amén. Es quemado. En ese momento el sacrificio se completó. Así es. No se completó en la cruz, se completó cuando el holocausto, cuando su cuerpo, o sea, el cuerpo de él era la víctima. Cuando él como víctima lo bajan, lo meten al sepulcro, y luego que lo meten al sepulcro, él se levanta y por el Espíritu de Dios, obviamente, porque todo lo hizo mediante el Espíritu Santo, lo envía al infierno, lo envía al lago de fuego. ¿Para qué lo envía? Usted me va a decir, hermano, pero ¿para qué lo envió al lago de fuego si había muerto en la cruz? Porque el Levítico 1:9 me decía que el holocausto tenía que ser quemado para que fuera una ofrenda agradable, recibida, aceptada. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz es perdonar tus pecados. Amén. Lo que Cristo hizo en la cruz es que tus pecados fueran perdonados y toda enfermedad y toda maldición fuera eliminada. Amén. Eso hizo Cristo en la cruz. Usted me pregunta, hermano, ok, ¿y qué hizo en el lago de fuego? ¿Para qué fue? Si había perdonado mis pecados en la cruz. Fue al lago de fuego y su cuerpo fue consumido para completar la muerte segunda que tú tenías que haber completado si no lo hubieras recibido. Es decir, que como ya le aceptaste en tu corazón y ya le recibiste, tus pecados fueron perdonados, toda enfermedad ha sido sanada en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él llevó nuestros pecados. Amén. Pero con el hecho de que el sacrificio fue quemado en el lago de fuego, eso significa que mi Señor Jesús te dice, ya no vas a ir al lago de fuego. Aleluya. Porque yo fui por ti. Amén. Yo fui quemado por ti. Él como ofrenda pagó un gran precio. Pagó un precio, hermano, grande. Es que cuando usted se pone a estudiar, a meditar, a analizarlo despacio, así tranquilo, despacio y con buena letra, usted se da cuenta que lo que Él hizo en la cruz solo fue una parte. Porque lo que Él hizo realmente fue ir al infierno, ir al lago de fuego. ¿Por qué al lago de fuego y no al infierno? ¿Por qué necesariamente tenía que ir al lago de fuego? Porque el destino final de los pecadores es el lago de fuego, no el infierno. El infierno es una antesala de sufrimiento. Entonces Él no fue a la antesala, Él fue de un solo lago de fuego. Llega, se consume, no se queda ahí. ¿Por qué, hermano, dice que no se queda ahí? Porque el Salmo, porque la palabra dice, Señor, no vas a permitir que mi alma vea corrupción. ¿Se acuerda de ese versículo? Entonces ese versículo lo que significa es que el Padre no lo iba a dejar ahí. Porque no era culpa de Él, no era pecado de Él, era pecado de nosotros. Así que como el pecado ya había sido consumado, eliminado, entonces el Padre ya murió en la cruz, ya llegó al lago de fuego, ya se consumió. Ahora ¿qué queda? Levantémoslo, resucitémoslo a una nueva vez, resucitémoslo, levantémoslo, pero ¿con qué poder? Con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Hermano, yo me quedaba asombrado porque Él pagó un gran precio
Y a veces nosotros no queremos pagar el precio. Usted se pone a pensar, mi Señor murió por mí. Gloria a Dios. Ya vi la película de Mel Gibson, chillé en el cine. Gloria a Dios. La compré en DVD pirata, pero también chillé. La compré a 2 horas, pero igualmente chillé. Bendito el Señor. Pero usted no se pone a pensar que no fue solo eso lo que él hizo. Que él también se levantó de la tumba. Y no es que, sí, gloria a Dios, vámonos, no. Vámonos para abajo a terminar el sacrificio, a consumirlo. Y eso fue lo que él hizo. Y lo hizo por ti. Sí, amén. Y lo hizo por mí. Gloria a Dios, Señor. Amén. ¿Qué pecado te impide a ti buscar a Dios? Aleluya. ¿Qué iniquidad, qué pecado, qué maldición te impide a ti buscar el rostro de Dios? Si ya Él lo hizo todo, lo hizo todo. El profeta Jonás decía que Él iba a estar 3 días y 3 noches, 24 horas completas. Sí. Y Él estuvo 24 horas completas, 3 días y 3 noches, 72 horas estuvo en todo ese proceso, y pagó un gran precio. Amén. Dios me decía, pregúntales, ¿están pagando el precio por mí? Él ya pagó el precio por ti. ¿Estás pagando el precio por Él? ¿Cómo así, hermano? Explíqueme. Te lo explico. Cuando vienes a la iglesia a adorar a Dios, a exaltar su nombre, te quejas por la silla que te dan, te quejas por el lugar que te dan, te quejas porque hay mucho calor, te quejas porque el hermano, porque la hermana, porque aquí, que el sonido, que la pastora. Y ya lo hizo todo. Y solo tienes que venir y adorar a Dios de todo corazón. Pero no lo adoras de todo corazón. Vienes aquí, pero tal vez vienes habrá venido el hermano, habrá venido el que me debe la loción, que no me la ha pagado. El hermano, allá está el hermano. No vinieron. ¿Con qué intención vienes a la casa de Dios? Él lo hizo todo. Él pagó el precio. Amén, gloria a Dios. Cuando buscas el rostro de Dios, cuando buscas a Dios en oración, porque aquí hay gente que ora y que busca a Dios. Amén. Cuando buscas el rostro de Dios, lo buscas a Él, pagas el precio. Porque pagar el precio es pasar en su presencia. Aleluya. Y pasar en su presencia significa privarte de pasar en la presencia de otro. Te lo voy a explicar. Ven. Sí, hermana esposa. Esa es hermana esposa. Imagínense que ella es el Padre Celestial. Entonces uno como cristiano, como hijo de Dios, como siervo, como ministro, uno dice, quiero pasar tiempo con Dios, pero para pasar tiempo con Dios tiene que buscar a Dios, tiene que buscarlo. Y muchas veces no es que solo va a cerrar los ojitos lindos, zapatillos y ¡ay, ahí está el Señor! Oh, a veces tienes que esforzarte, buscar y gemir y llorar. Bueno, corrección, si tienes hambre de Dios. Amén. Porque si no tienes hambre, amén, gloria a Dios, Padre Celestial, amén, a mí, Espíritu Santo, gloria a Dios, Señor Jesús, cualquiera que esté desocupado, que me conteste en el nombre de Jesús, amén. Sí, entonces, ¿qué significa pagar el precio? Significa, ven, ¿cuándo cara que ir? Yo quiero pasar tiempo con ella, porque es mi familia, y la estimo y la quiero pasar tiempo con ella, pero como Dios me demanda que tengo que pasar tiempo con Él, a veces me privo de pasar tiempo con los que quiero pasar. Amén. Ese es pagar el precio. ¿Cierto? ¿Quieres más de Dios?
quieres más de su presencia, quieres más de los dones, quieres que Dios te use más, no sé, quieres de todo, el precio va a ser privarte de la presencia de aquellos que ves para estar en la presencia del que no ves. Amén. 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 Y eso va a significar no solamente estar en la casa de Dios dentro de 4 paredes. Eso va a significar que vas a buscar su presencia donde tú tengas hambre. Amén. En tu casa, en tu habitación, donde tú quieras. O sea, le vas a decir a tu hijo, a tu hija, no sé, el tiempo lo arreglas tú. Tú haces el tiempo para buscar a Dios. Tú haces el momento para acercarte a Él. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Se lo repito, Él pagó un gran precio por ti. ¿Qué precio estás pagando tú por Él? Y si lo tienes que buscar, tienes que ser efectivo en la búsqueda de Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Explíquenme. No porque mi hermano de camisa azul, busca a Dios a determinada hora, significa que así como él lo busca, calcado, fórmula, así el hermano lo debe de buscar. No significa que así sea, porque esa es la fórmula y ese es el estilo de él, y le funciona a él, y Dios lo oye. Pero no porque él lo haga de esa manera, él tiene que hacerlo de esa manera. Cada quien tiene que acomodarse y decirle: Señor, a mí se me acomoda así, al hermano así, la hermana así. ¿Por qué le digo eso? Hermano, ¿qué tiene que ver? Porque hay mucha gente que no busca a Dios porque se siente condenada, porque dice: yo no puedo buscarlo como fulanito lo busca, y como no puedo, me siento condenado y me siento excluido de la presencia de Dios, porque yo quisiera buscarlo, pero como yo sé que tengo que buscarlo como fulano, no puedo, y ay, Dios, ayúdame. Pasa porque empiezas a poner gente como parámetro para buscar a Dios, y Dios te dice: yo contigo tengo un trato personal. Yo contigo tengo un trato personal. El trato del Espíritu de Dios para tu vida es hecho a la medida. Así como los zapatos, que los zapatos a ella le quedan de una forma, a ella le quedan de otra forma, a ella de otra forma, a mi hermano de otra forma. Así que el trato del Espíritu para ti va a ser diferente. Gloria a Dios. Estamos hablando del precio que Él pagó por nosotros en la cruz, que eso lo hablamos ayer, pero hoy hablamos de su muerte, y en su muerte Él hizo mucho por nosotros. Y no solamente eso que yo le estoy diciendo, porque en Efesios también se nos dice que llevando cautiva la cautividad, dice, y eso que subió, dice que no es, sino que primeramente había descendido a las partes bajas de la tierra. ¿Qué significa eso? Que Él tomó a los creyentes, a los que estaban esperando al Mesías antes que Él muriera, a todos, desde que se hizo el primer hombre hasta que Jesús fue muerto en la cruz, había gente que esperaba en el Mesías y murió esperando en el Mesías, pero no iba al paraíso porque no había paraíso, iba al Hades, pero el Hades estaba dividido en 2 partes, una los condenados y otra que era separada por una cima donde estaban los que esperaban en el Mesías. Y cuando Cristo Jesús va al lago de fuego, se consume ese holocausto, se levanta, pues no se va solo, agarra la cautividad, ¡hey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De veras, tú eres el Mesías que murió por nosotros. Sí, yo soy. ¡Aleluya! Yo soy el que morí por ustedes, yo derramé mi sangre por ustedes, yo los he perdonado, los he limpiado, los he lavado. Y ahora tengo un paraíso para ustedes. ¡Aleluya! Señor, y ese no es el ladrón que estaba a la par. Pues también me lo llevo. ¡Aleluya!
Vámonos. Señor, pero si ese aún huele a ladrón. Pero yo lo limpio. Y nos vamos al paraíso, dice el Señor. Y se los llevó al paraíso. Eso es lo que dice en Efesios, que yo le digo. Pero ese es un gran precio. Está pagando el precio usted. De esto nos habla este tema. Hablamos del precio que Él pagó. Hablamos de lo que Él tuvo que hacer. Pero no nos acordamos de lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Él murió por ti. ¿Estás muriendo por Él? ¿Estás muriendo por Él? ¿Cómo así, hermano? ¿Me tienen que matar? Algunos quisieran, hermano, los quisieran. Tu carne fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Verdad? Pero la Biblia, la palabra de Dios, no dice que tu carne está muerta. Dice que está crucificada. Crucificada juntamente con Cristo. Amén. Pero no dice que está muerta. Y como no dice que está muerta, si no buscas a Dios y no te acercas a Él diariamente y lo buscas, esa carnita se va a separar de la cruz y se va a bajar. Y después vas a aparentar no como cristiano ni cristiana, ni servidor ni servidora. Después van a decir, y esa es la servidora. Y esa es la servidora. Ya va saliendo del babalú. Allá va la servidora, del oso viene saliendo. Del oso. Hermana. No se ha equivocado. No, hermana. Se verán cosas, dice. Estás muriendo por Él cada día. Él murió por ti. Eso es lo que hoy recordamos, que Él murió y Él fue sepultado. ¿Estás muriendo tú a ti mismo, a tu pasión, a tu carne? ¿Estás muriendo? ¿Estás decidido a que tu carne muera? ¿O la traes al culto también? ¡Vámonos! Y aquí me peleo con todo el mundo, me discuto con el servidor, me discuto con la servidora, con la pastora, me discuto, le grito y ¡ay, qué me interesa! Después le pido perdón. No ha muerto. ¿Hay alguno así que no esté muerto por acá? Tú eres el responsable de matar esa carne. Y si no lo haces, porque si no te lo digo, Dios a mí me va a decir. ¿Y por qué no le dijiste? Señor, si tú no haces morir esa carne, Dios va a poner a gente a tu lado, así de linda y hermosa, para que te maten la carne. Así es. Es que yo no aguanto a esta persona, lo tengo entre ceja y ceja y ya no lo aguanto, me cae mal, yo no sé por qué Dios me da esta prueba. ¿Y no será que Dios quiere matar tu carne a través de... porque tú no querés matarla? Habla, Señor. Habla, papá. ¿Estás hablando, Señor? Me agacho. Está tirando duro el Señor. Así es. Cuando no permitimos que nosotros, el Señor nos mate la carne, cuando no te presentas diariamente a Dios y le dices, Dios, mátame la carne. Tú moriste por mí. Fuiste sepultado y fuiste hasta el lago del fuego. Y pagaste el gran precio por mí, Señor. Lo hiciste por mí. Y yo ni el precio quiero pagar. Yo ni al culto quiero venir. Y yo ni quiero adorar y ni quiero alabar. Vengo tarde al culto. Vengo tarde a mis privilegios. No le hago caso a la pastora. Creo que soy mejor que ella. Creo que sé más que ella.
pero en el culto de Semana Santa, gloria a Dios, levanta las manos, va. Levanta las manos, gloria a Dios, Señor, te alabo y te bendigo. Pero en Él que pagas el precio. ¿Te acuerdas? Si Él murió por mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por morir por mí. Y el Señor te dice, ¿y tú cuándo vas a morir por mí? Yo ya morí por ti. Yo ya morí por ti, dice el Señor. Y fue un gran precio. Gran precio. Amén. ¿Y cuándo vas a morir tú por mí, dice el Señor? ¿Cuándo vas a pagar tú el precio? Yo ya lo pagué. Yo ya hice todo para ti. ¿Qué vas a hacer tú por Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por Él? Este tema nos pega una bofetada a todos, hermano. Nos pega una bofetada a todos. A todos nos deja chiquitos y así, bien dóciles. Sí, Señor. Sí, amén. Sí, Padre, ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Sí, perdóname, Señor. A todos. Todos. Dios quiere una iglesia que le ame. Amén. Él murió por ti y por mí. Él murió en una cruz y pagó por nuestros pecados. Y fue a pagar la muerte segunda al infierno. Y estando Él en esa cruz, estando Él en esa cruz, vio a su iglesia amada. Y por eso fue que Él no se bajó de esa cruz. Así es. Cuando Él estaba en esa cruz, sufriendo, y cuando Él había muerto y estaba en el sepulcro, Él no se salió del sepulcro sin consumar el sacrificio. No, Él aceptó ir a consumarlo, porque te estaba viendo a ti. A ti te estaba viendo. Y decidió consumar ese sacrificio como holocausto quemado por ti. Porque estaba pensando en ti. Porque pensaba el día que tú le ibas a recibir y le ibas a aceptar. Gloria a Dios. Porque sabía que tú ibas a estar aquí en este día adorando y bendiciendo su nombre. Gloria a Dios. Él lo hizo por ti, mi amado. Aleluya. Él lo hizo por ti porque sabía que tú estás enfermo y estás enferma. Y Él lo hizo. Él murió en esa cruz y aceptó ir a ese infierno, porque Él sabía que solo de esa manera tú ibas a ser sano, ibas a ser libre, ibas a ser perdonado, ibas a ser restaurado, ibas a ser edificado, ibas a ser bendecido, ibas a ser enriquecido. Todo. La Biblia dice, si nos dio al Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Él lo hizo todo por nosotros. Él murió por ti, por mí, derramó su sangre, fue al sepulcro, fue al infierno, fue al lago de fuego, su cuerpo fue consumido, el Espíritu de Dios no lo dejó ahí. Él no vio corrupción, lo levantó de ahí, resucitó, se llevó a la cautividad, se la llevó al paraíso y está sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Amén, está sentado a la diestra de Dios. Y cuando venimos al culto y le adoramos, le amamos por lo que Él hizo por nosotros. Él hizo algo grande, muy grande por ti. Y Él te ama. Él te ama. Y si estás enfermo, hoy dice Dios que te va a sanar. Si estás enfermo, cualquier enfermedad que sea, cualquier dolencia que tengas, Él te sana hoy. ¿Por qué? Porque hoy su sangre está viva. Y porque hoy lo que Él hizo por nosotros ahí en ese lago todavía está fresco. Y sin Él nosotros no somos bendecidos, ni sanos, ni prosperados, no tenemos dones, ni ministerio, no hay nada. Si Él no muere y no va al lago de fuego, no existe nada. Nada. No estarías tú aquí sentado. No habrían pastores, no habrían líderes, no habrían servidores, no habrían músicos, no habría nada, no estaría el templo, no habría nada. Porque todo es para Él y por Él.
Amén. 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 ¿Cuántos se gozan de lo que ha hecho por ustedes? Gózate, alégrate por lo que Él hizo por ti, porque Él te ama. Y esta noche Él quiere hacer algo en tu vida. Y yo quiero hacer una invitación. Yo quiero que me prestes atención. Yo quiero hacer una invitación. Yo quiero invitarte a que si tú tienes una petición especial, Señor, yo quiero que me sanes, quiero que me hagas libre. Yo quiero, Señor, adorarte con libertad, pero no puedo porque siento una opresión. Señor, yo no puedo dormir en la noche, padezco de insomnio, yo tengo problemas para orar porque no puedo orar, no puedo. Vienen pensamientos y no puedo orar, tengo pensamientos sucios. Señor, no puedo, ayúdame. Si necesitas de Él, entonces yo te voy a invitar que con libertad, sin pena, pases aquí al frente. Pónganse de pie.